traer este caso como telonero el día de hoy. Es un paciente masculino de 34 años de edad que consultó inicialmente a la Junta de Enfermedades Neuromusculares del Instituto Roosevelt. em, y como sintomatología principal manifestaba un cuadro clínico de un año de evolución consistente en fasciculaciones de predominio en la región proximal de miembros superiores, asociado con disfagia progresiva de predominio para alimentos de consistencia sólida. El paciente asistía a la junta debido pues, a que la madre informaba que tiene un antecedente familiar del papá con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, con un reporte de genética con una mutación en el gen de senataxina. Entonces, el paciente pues inicialmente ingresó pues para su valoración con genética y posteriormente pues fue evaluado en la junta. Como antecedentes de importancia, el paciente tiene o presenta secuelas de hipoxia perinatal dado por hemiparesia espástica izquierda y epilepsia focal. Adicional a eso, tiene antecedente de canal cervical estrecho y mielopatía cervical de C3 a C6 y antecedente de artrodesis de C3 y C4. Con todos estos hallazgos, en la Junta decidieron solicitarle varios estudios, dentro de los cuales pues estaba el estudio de electrodiagnóstico. Cuando lo valoramos nosotros, en el examen físico encontramos signos de hiperreflexia, pues encontramos signos de hemiparesia isquiocrural. De evaluar el no, encontramos con una dashboard de los flexores del carpo izquierdo y la fuerza del hemicuerpo derecho la encontramos en 4 sobre 5 sin ningún otro hallazgo complementario. Pues en la marcha el paciente realizaba marcha procedimos a realizarle el estudio de electrodiagnóstico donde encontramos estas inducciones motoras y pues llamó la atención que no encontramos respuesta al realizar el estímulo en el nervio mediano izquierdo y hacer el registro en el músculo abductor pollicis brevis. Procedimos a hacer el registro en segundo lumbrical y pues tampoco encontramos respuesta del resto de las neuroconducciones motoras, no encontramos ningún compromiso. Con respecto a las neuroconducciones sensitivas, que pues es las que traemos aquí, nos llamó la atención que a segundo dedo, para estimular en el nervio mediano, no encontramos tampoco respuesta reproducible. Y en el resto pues, de las neuroconducciones sensitivas las encontramos sin ningún compromiso. Adicional a eso, en los hallazgos de electromiografía no encontramos ningún indicio que nos sugiriera algún compromiso pues, de la unidad motora y procedimos a hacerle estudio con el apoyo de ecografía musculoesquelética donde evaluamos el músculo deltoides de forma bilateral, que era donde el paciente de manera predominante manifestaba las fasciculaciones, pero pues no encontramos pues, la aparición de fasciculaciones, ni tampoco encontramos cambios en la ecotextura del músculo. Al realizar la medición del área de sección transversal del nervio mediano a nivel, pues, previo al ingreso del túnel del carpo, encontramos en el miembro superior derecho un área de 8,2 milímetros cuadrados y en el miembro superior izquierdo un área de 7,3 milímetros cuadrados. De acuerdo a estos hallazgos, el diagnóstico que dejamos pues, en el paciente pues, era que encontrábamos una neuropatía por atrapamiento del nervio mediano a nivel del túnel del carpo de carácter extremo izquierdo. Quisimos traer las imágenes pues, de la foto, de la postura en flexión que por goniometría daba, pues que tenía una flexión sostenida ahí de la muñeca, casi hasta en 82 grados, y pues esta era la postura que el paciente tenía. Entonces, pues debido a esto, consideramos traer este caso para presentarlo, para mostrar qué tan frecuente ha sido pues el reporte
y el hecho de documentar neuropatía por atrapamiento, sobre todo el nervio mediano en pacientes con antecedente de espasticidad en miembros superiores. Entonces, desde el año 1990 hay reportes en la revista Journal Hand Surgery, donde consideraron los investigadores evaluar qué tan frecuente era el síndrome de túnel del carpo, secundario a la espasticidad de los flexores de la muñeca y los flexores de los dedos. En este estudio, en 1990, los investigadores evaluaron a 10 pacientes con espasticidad. En este caso, los pacientes tenían los ajustaron con un Ashworth de 2 y encontraron, según los hallazgos de electrodiagnóstico, reporte de síndrome de túnel del carpo, neuropatía por atrapamiento del nervio mediano en el túnel del carpo en todos los pacientes y aproximadamente en un 30% de esos pacientes encontraron que era de predominio bilateral. Y pues todo esto se asociaba a la deformidad en flexión o a la postura en flexión continua que tenían los pacientes. Posteriormente, encontramos que hacia el año 2005 se realiza otro estudio donde también evalúan 29 pacientes con parálisis cerebral espástica y evalúan qué tan frecuente es la neuropatía por atrapamiento, no solamente del nervio mediano, sino otros nervios como el nervio tibial, considerando pues una posibilidad de que se encontrara síndrome de túnel del tarso. En este caso evaluaron 29 pacientes donde a 36% de estos pacientes encontraron neuropatía por atrapamiento del nervio mediano y los investigadores coincidían que definitivamente la postura continua asociada con las deformidades en flexión de la muñeca hacía pues que el paciente presentara mayor riesgo de esta neuropatía. Posteriormente, hacia el año 2018, se realizó esta publicación en la revista Medical Ultrasound, donde evalúan qué ocurre debido pues, a esta postura en flexión de la muñeca de forma crónica en los pacientes con espasticidad y su correlación con el compromiso del área de sección transversal del nervio mediano. Adicional a eso, también evalúan por elastografía la elasticidad del perineuro y los investigadores concluyen que en el lado, en este caso evaluaron 24 pacientes con espasticidad, pero en este caso secundaria como secuela por ACV. Con respecto al área de sección transversal, encontraron como una medida estadísticamente significativa que en el lado afectado había una reducción del área de sección transversal con respecto al lado no afectado. Contrario pues a lo que se encontraba con respecto a la medición de la elasticidad del perineuro, que pues era más fibroso en el lado afectado con respecto al contralateral. Y finalmente, en esta publicación realizada en mayo de este año en la revista Journal of Clinical Neuroscience, donde evalúan la espasticidad y la postura de los pacientes con espasticidad secundario a secuelas por ACV y su relación con el compromiso del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. Entonces hicieron una correlación de los hallazgos de electrodiagnóstico y de ultrasonografía. En este caso hicieron un estudio de casos y controles donde evaluaron 46 pacientes con 30 controles. Entonces, quisimos traer esta primera tabla donde mostramos los hallazgos de neuroconducciones motoras y sensitivas. Los investigadores mencionan que encontraron una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la reducción de las amplitudes, en este caso pues de la medición del nervio mediano, motor y sensitivo. Con respecto a los hallazgos ultrasonográficos, se encontraron diferencias similares al estudio previo del 2018, donde se presentó una reducción del el área de sección transversal del nervio mediano a la entrada del túnel del carpo, pues en el lado afectado con respecto al lado contralateral o al lado sano, considerándose pues una diferencia estadísticamente significativa. Y por último, los investigadores nos muestran en esta tabla una correlación que ellos hacen con respecto a el área de sección transversal del nervio mediano en la muñeca
con respecto, con relación a la espasticidad. Entonces, encuentran que a mayor espasticidad, pues el área de sección transversal puede incrementarse con respecto a pacientes que tienen un Ashworth de 2 o menos. Esto pues que trajimos el día de hoy pues es como para señalar que es importante pensar en este tipo de neuropatías para atrapamiento en los pacientes con secuelas por espasticidad, miembros superiores, ya que pues algunas funciones de la mano podrían ser útiles para el manejo rehabilitador del paciente y pues con el compromiso de la neuropatía por atrapamiento que se podría llegar a ver afectado. Muchas gracias.